Vamos a ver por qué no decimos basta, vamos a ver las complicaciones que genera eso. Voy a dividir esto como en dos partes, ¿no? La primera voy a hablar de una introducción, si queréis incluso una introducción antropológica a qué nos sucede con respecto a esto. Después voy a hablar de una serie de casos, tal y como llegan y se presentan. Y todo lo que hay detrás y cómo explica el paradigma a través del cual me muevo, cómo explica por qué están como están. Y una segunda parte donde voy a ver los milagros que hacéis. Los milagros que hacéis. Entonces voy a hablar de algunos de vosotros, que agradezco mucho los que están aquí, que son parte de esos milagros, porque están aquí. Entre nosotros somos nosotros, los milagros. He escogido algunos de los aquí presentes, me falta alguien, pero bueno, ha podido venir una persona en concreto que era la primera que iba a hacer hablar aquí, si quería intervenir para hablar de su historia. Bueno, en todo caso, de los milagros, es decir, de la capacidad que tenéis algunos de vosotros, es decir, todos, cuando así nos lo proponemos, para hacer cambios absolutamente increíbles e inimaginables. Entonces, no tengo que imaginármelo, estáis aquí. Tengo la inmensa fortuna de trabajar en esto. Me encanta emocionarme con vosotros. Bueno, que tengo la fortuna de trabajar en esto para ver lo que somos capaces de hacer los seres humanos, ¿no? Entonces, claro, cuando tengo tantas evidencias con vosotros, hombre, no puedo sino seguir dedicándome a esto. Hacer la vida más divertida y sobre todo porque sois el reflejo de lo que es posible y me enseñáis tanto. Voy a contar al final dos casos que me han conmovido tanto que tengo que contarlo, porque lo que me han regalado tengo que devolverlo. No me voy de aquí con ello, no me lo puedo llevar en los bolsillos, ¿no? Así que a manera de experiencias, de vivencias, de situaciones, por eso sirven. Espero simplemente que os sirvan. Vamos a hablar de la amplificación de la conciencia. ¿Es Morse? Bueno, vamos a hablar de la amplificación de la conciencia porque lo que estamos aquí pretendo es un acto de ampliación de la conciencia. Es decir, cada vez que aprendemos algo y lo integramos somos más conscientes, hemos crecido. Cuando lo ponemos y lo aplicamos, el ayer ha quedado ayer. La amplificación de la conciencia viene siendo algo así como cuando vamos a aprender música en una escuela, bueno, un conservatorio. Lo que más ha tocado a uno es la flauta en el colegio. Van pasando los años y ves que tiene una destreza tremenda. La flauta queda tan lejos que ya ni siquiera me acuerdo. Ahora sé lo que es la destreza. Algo ha crecido en mí como percepción de las cosas. O como cuando voy a aprender matemáticas. Al principio sé contar con los dedos cuando soy un niño, después puedo aprender incluso eso que llama la teoría de cuerdas, que debe ser la leche. ¿Y qué ha sucedido mientras? Ha ido creciendo la capacidad para aprender y ha ido creciendo el que aprende. El incremento de la conciencia es que descubrimos que hay alguien ahí que es algo más que el que aprende. Hay alguien ahí que es algo más que el que vive o experimenta. Hay alguien ahí que puede decidir lo que vive y lo que experimenta. Y eso descubrirlo es maravilloso. Bueno, ya sí que ha pasado el periodo de cortesía. Esto sí, esto es bueno, me siento de vez en cuando. Bueno, vamos a ver. Veréis, en cualquier libro de antropología, un poco extenso, o de fisiología, podemos ver cómo el ser humano tiene una capacidad increíble para adaptarse a todo. Y eso se debe, básicamente, somos casi la única especie además de los mosquitos que se adapta a todo. Hay alguna diferencia, evidentemente, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro primitivo y un cerebro, un córtex que está por encima, que es más moderno, mucho más moderno y que es especialmente grande en nosotros, los primates, pero especialmente en nosotros. Este cerebro primitivo tiene millones de años, somos es heredero de millones de años de vida, en la cual la única impronta es sobrevive, haz lo que sea para sobrevivir. En nosotros, un poquito más cultivaditos, un poco más allá, bastante más allá incluso que un chimpancé, este otro es inteligente, piensa, define, incluso es capaz de evocar y de recordar lo que vive. Los primates no son capaces de transmitir una generación a otra lo que han aprendido, tienen esa incapacidad que nosotros no la tenemos. Durante millones de años, este dice, en este sitio no hay comida, vámonos allí. Ve que resulta que allí no hay más que peces. Y entonces este dice, voy a ver cómo aprendes a digerir solamente carne de pez. Vámonos a una zona desértica porque aquí resulta que llueve mucho. Y este decide, bueno, pues entonces voy a cambiarte el color de la piel, va a ser más morena, el pelo rizado para que sudes de otra manera, estupendo. Este decide y este hace las bases, este hace el trabajo interno de cómo te adapto a ello.
millones de años, somos unos seres increíbles, herederos de millones de años de vida. Entonces, la fisiología, la antropología puede explicar cómo hemos sobrevivido. En el compromiso, un cerebro inteligente que toma decisiones y este cerebro que dice cómo lo asumo fisiológicamente para que tú puedas vivir aquí. ¿Se entiende bien? Habitualmente están en medio acuerdo, teniendo en cuenta que este tiene millones de años y este tiene solo unos cientos de miles. Este es muy joven, nuestra inteligencia es muy joven, nuestra conciencia es muy joven. Este no tiene conciencia, este simplemente sobrevive. Y entonces podemos explicarnos desde aquí cómo hemos llegado hasta aquí. Hay gente viviendo en el Ártico, hay gente viviendo en el desierto del Sahara y todo viven, y entonces resulta que viven y se adaptan y cambian el color de la piel, el pelo y no sé cuántas cosas más. Los procesos digestivos, fisiológicos, todo cambia y todo se adapta. ¡Qué inteligencia más maravillosa! Y de eso hay un montón de estudios que podemos ver, pero ¿y esto cómo se aplica al sufrimiento? ¿Cómo se aplica al dolor? El dolor que supone para muchas situaciones de la vida, el dolor que nos supone las carencias, el maltrato, los abandonos. ¿Cómo juegan estos dos? ¿Qué hacen ante esto? Porque este es inteligente y no entiende lo que sucede. Y este dice, tienes que sobrevivir a lo que está pasando. Y entonces llegan a un compromiso extraño, ¿no? La mayor parte de las situaciones traumáticas que vimos, evidentemente, son en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna capacidad de respuesta, porque no me puedo ir, después de 2 años no puedo cambiar nada. Simplemente me ha tocado vivir eso. Y entonces, ¿qué hacen estos dos? Pues necesito coherencia. Un niño necesita coherencia en el maltrato, en el abandono, en el dolor. ¿Y cómo se da coherencia? ¿Qué hacen estos dos componentes ante una situación desfavorable? De esas que la vida tiene, porque aquí lo que menos hay son situaciones favorables, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Entonces resulta que el niño viene con un montón de necesidades, como viene el cachorro de perro, el cachorro de bastantes más que tienen todos estos, pero resulta que a veces eso no se da. ¿Y entonces qué hacen estos dos componentes? Bueno, vamos a ver. Este dice, tienes que sobrevivir, o sea que crea una cierta coherencia para lo que te toca vivir, porque no te vas a romper. Y además voy a salvarte para que nunca sufras lo mismo. Voy a ver cómo me das ingenio, ya que tú no has podido evitarlo, para que no vuelvas a sufrir esto. ¿Cómo lo hace? Porque lo hace, ¿eh? Con la misma eficacia que no vamos al polo o al Sahara. ¿Y cómo lo hace? Porque eso es bastante más inexplicado. Esto no es fácil de entender. Es más fácil de entender que me pongo más moreno porque la pigmentación aumenta. Y eso es muy fácil de entender. Pero eso es mucho más complejo. ¿Qué hace nuestro cerebro ante el daño, ante el dolor, ante lo que no puedo evitar? Vamos a ver cómo se las ingenia. Entonces, pongamos un caso, luego vamos a ver casos y vamos a aplicar a esto para que veáis cómo se corresponde con esto. Hay más explicaciones seguramente para esto. Yo tengo esta, me ha ido bien, me ha funcionado, pero habrá muchas más. No pretendo venderos una explicación, sino simplemente aumentar vuestra conciencia sabiendo que hay más explicaciones. Aparte de que nosotros nos damos que son bastante limitadas porque no tenemos con qué explicarlo, ¿no? Bueno, vamos a poner una situación doliente, por ejemplo, la paciente G. Evidentemente la inicial, pero no voy a decir el nombre, ¿no? La paciente G. Esta chica llega la primera vez con 20 años con un problema de anorexia y bulimia, todo junto. Entonces, bueno, hay una situación determinada, un contexto donde esta niña vive, que es un entorno en el cual los padres, que se han llevado siempre muy mal, el padre tiene una anomalía, un defecto, le falta un ojo, y la madre sistemáticamente durante toda su vida le ha estado reprochándolo, avergonzándolo. Esas cosas que pasan a veces cuando tenemos poco cariño. Y esta niña ha vivido ahí. Pero además hay un niño, el hijo mayor, el hijo preferido de mamá. Es en el que vuelca todo el afecto que no puede tener hacia su padre. Y esta es la niña que viene como chica de servicio. Entonces la madre le cuenta a la niña todo lo mal que lo pasa con el marido, fíjate tu padre, y la niña está ahí en tierra de nadie siendo ella la receptora de todas las quejas. ¿Cómo será el abuso por parte del hermano mayor que le hace la tesis doctoral? Que él hace todos los trabajos en la universidad y en el instituto, bajo amenaza de golpes, cosa que se da con mucha frecuencia. Y ante la insistencia y la presión de mamá, tienes que hacer esto por tu hermano, porque fíjate, tu hermano no tiene tiempo. Años después, el hermano llega y se lleva todo el dinero que había en la casa, que tenían bastante dinero, y directamente lo roba. Ahora mismo no quiere saber nada de la madre y, sin embargo, se está haciendo cargo de la mitad de la herencia. Estas cosas que pasan. Entonces, esta niña llega. ¿Cuál es
el gran problema de la niña. Esta niña tiene un sentimiento terrible de abandono y desprecio, porque está abandonada y despreciada por cuanto un padre que mira para otro lado y una madre que hace lo que hace, y todo es para el niño, un sentimiento terrible de desprecio, de abandono y de dolor. ¿Qué hace esto con eso? ¿Qué hace esta niña para sobrevivir ahí? ¿Qué me cuento en la inteligencia? En mí debe haber algo que está mal, porque no me quiere. Debe tener algún defecto, debe tener algo extraño. Así que esto empieza a generar pensamiento. Este contexto, esta situación genera pensamientos que se convierten en creencias. No valgo nada, soy un desastre, si ni mi propia madre me quiere, ¿qué tengo que hacer? Y vienen los series de comportamientos, buscar como sea que me quieran. Y entonces me ha presentado a lo largo de su vida 5 novios, madre mía, lo mejor de cada casa. El último, un individuo que tiene 50 años y dice que no va a trabajar nunca más y que quiere vivir de subvenciones, y que le pide todos los días, todos los meses, un dinero a esta chica para el plus de cervezas. Y esta chica que este mes no le ha llegado porque tiene que pagar el IBI, no sé cuántas cosas más, le ha dado los 100 euros o 200 que le da al mes y resulta que no tiene que demorar el pago del IBI y tiene que ir a Caritas a por comida. Y cuando le pregunto, nena G, ¿por qué no le explicas la situación? Y entonces aparece el sentimiento, porque no quiero que me abandone. Así que eso es lo que valgo, 200 euros al mes. Entonces, tenemos pensamientos que le dan coherencia a la situación, que se convierte en creencia, yo valgo muy poco, yo no soy nada, yo merezco esto. Comportamientos que no hacen más que abundar en eso, por tanto, estar haciendo lo que sea para comprar el cariño, lo que sea, cualquier cosa, llega a la humillación más completa. Y al mismo tiempo, un mundo de sentimientos y emociones, empequeñecido, encogido para no sentir, porque no puedo sentir ese dolor, no podría soportarlo. ¿Qué hago entonces? Me insensibilizo. Y para poder insensibilizarme, creo un mundo de fantasía idealizado a través del pensamiento, algún día encontraré a alguien que me quiera. Entonces, fijaos lo que resulta cuando tenemos sufrimiento, lo que hace mi cerebro. Este justifica lo que sucede. Y este encoge y se adapta a su capacidad para sentir y decir, no me estoy sintiendo bien, y se amolda, se encoge y se retuerce. Esto lleva, por supuesto, a comportamientos compensatorios, como desmedidamente, luego vomito, me siento despreciable, me mira al espejo, me siento despreciable, tengo una edición cualquiera con cualquier cosa en el juego y me siento despreciable. Pero es que al menos me siento, aunque sea despreciable. Porque este me ha dicho, no sientas, porque si sientes te vas a romper. Vemos el caso de G. Vamos a ver el caso de B. 27 años, se dedica al mundo de la estética, con mucho éxito, le va bien, tiene un negocio propio. Su situación contextual, el sitio donde procede esto, el entorno poco favorable es que tiene una familia, un padre que se marchó por tabaco y de los que no volvió, y una madre que, bueno, hombre, la conozco personalmente, tiene algunas dificultades con el afecto. Esta chica, casuística, su primer novio cuando tiene 12 años, él tiene 24, tiene la curiosa afición de llevarle a prostíbulos frente a los prostíbulos y allí darle besos y abrazarla delante de las prostitutas. Una intención desconocida incluso para mí, que mía que entiendo de intenciones. Así durante años. Pero además no mires a nadie porque te dio un golpe y un empujón. No te vistas así porque te dio un golpe y un empujón. Después de 8 años de aguantarlo, ¿por qué no dije basta? Por fin, porque él la deja, que no ella. Se encuentra un chaval normal, que los hay, una persona normal. Y entonces resulta que acostumbrado a lo que está acostumbrada una persona normal, que la respeta y deja que vaya con sus amigos, la deja. Vaya con sus amigos, no me quiere. Y se llena de celos porque no entiende que alguien se pueda comportar así con ella. Porque su normalidad es la otra normalidad, por la que has visto en casa. Y un día le digo, oye, ante un miedo al abandono atroz, porque esta chica en el miedo al abandono hay una variante más, aparte de aguantar. Esta chica tiene una capacidad enorme para los negocios, se le da muy bien. Podía meter y abrir una sucursal o dos, podía hacerlo porque es capaz. Y cuando le digo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo intentas? ¿Tienes medios, recursos para hacerlo?
Entonces, ahondando un poquito, llegamos a la otra explicación. Claro, pero es que mi madre económicamente no funciona bien, ha sido siempre un desastre, yo no voy a ser más que ella. Ostras. Y nos encontramos la vieja lealtad al sufrimiento, que forma parte del mundo de pensamientos. Yo no puedo ser más, no puedo tener más. Y entonces esta ha creado ese espejismo, yo no puedo tener más. De forma que cuando intenta tener más, este se revela, está saliendo de la zona segura y le genera ansiedad. Encuentra un tercer novio. Esto no sin antes haberme explicado porque le pregunta a una madre bajo mi insistencia, oye, ¿cómo fue esto de tu nacimiento? Y vaya la madre con un desparpajo poco común, ciertamente, vaya y le dice, no hombre, yo te tuve porque era la única forma de salir de casa. Yo nunca he querido tener hijos. Porque era la única forma de salir de casa. Yo nunca quise tener hijos. Me cuenta esto entre sollozos. ¿Vemos dónde está el miedo al abandono? Lo tenía cuando estaba aquí dentro de mamá. Si eres un estorbo, si eres la excusa, eres el argumento. Bueno, tiene una tercera pareja. ¡Ah! Aleluya. Le digo, trátela un día, vamos a hablar un poquito con él. Entonces no puedo, es una persona normal. Lo que pasa es que ahora tiene un auténtico pánico a encariñarse. ¿Cómo no? ¿Cómo no tiene miedo a encariñarse? Si este le dice en el momento que tengas cariño, corres el más alto de los riesgos porque sales de tu zona de confort. No, nunca hay confort en la zona de confort, hay seguridad. Una seguridad ficticia, la que me dicen mis miedos, porque los miedos funcionan de manera tal, es fascinante. Los miedos nos hacen creer que mientras les escuchamos estamos a salvo. Qué paradoja, ¿no? Entonces, hablo con él, estamos ahí los tres, tranquilamente, antepartiendo amablemente, viendo un poco el panorama, y me dice el otro día, oye, ¿sabes? Cada vez me duran menos los ataques de miedo. Cada vez estoy más a gusto con él, y no me da por pensar que, ¿y si no le quiero? Porque ha asociado querer a una persona con el miedo al abandono. Así que solamente se siente segura cuando duda. ¿No es maravilloso? Estás segura cuando me escuchas, no te muevas, quédate siempre cuerpo a tierra, no te muevas. Quédate en la zona de seguridad, que es que no asumas ningún riesgo. Donde hemos estado todo lo que estamos aquí, por largos periodos de nuestra vida seguramente. Y entonces es un chaval con el que tiene una buena relación, porque es un chaval razonablemente normal, como es la mayor parte de la gente normal, con sus cosas, pero no con rasgos patológicos como el otro. Vamos a ver a C. Esta chica viene, 28 años, trabaja en sanidad, y viene porque su pareja se ha marchado con un bebé de 3 meses. ¿Y qué ha hecho? No, se va porque dice que no me aguanta, que soy insoportable. Bueno, ¿y se va cuando hay un bebé de 3 meses? Sí. Entonces me cuenta, vamos desenrollando, vamos viendo qué hay detrás de todo eso. Claro, que son historias que, hombre, tenemos que desentrañar para que ella tenga una explicación. Para que esta parte tenga una explicación real, no lo que has inventado. Porque el que has inventado viene motivada por esta. Y entonces, no, es que se marcha, viene de vez en cuando él quiere a ver al bebé. Está 5 minutos y se va. No quiere saber nada ni de dinero, lo que cuesta mantenerlo, ni que a veces se pone enfermo, ni que yo tengo que ir a trabajar, tengo que ver a mis padres. Su propia familia, que está no sé dónde, me llama muy de tarde en tarde porque tampoco parece interesarle. Y le digo, oye, ¿cuánto tiempo llevas con este chico? 2 años y medio y nunca dio un rasgo de esto. No. 3 meses después empiezan a aparecer los rasgos que ya daba, como apuntaba. No es que este chaval quería ser muy importante, me anulaba en cualquier reunión, no me dejaba hablar. Hombre, parece que ya había cosas. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no dije basta? Contesto. Esta chica viene de un matrimonio donde le cuenta a la madre un día, hija, yo tenía que haber aprovechado que tú naciste para separarme de tu padre porque realmente no le he querido nunca. Hay que aguantar. Si total la vida es aguantar, te gusta o no te gusta con quién vas a estar. ¿Qué más da? Aguanta. Si total es un pasar esto de la vida. El argumento de la madre para verse con el padre, bueno, hija, total que mandas si lo que aguantar por ella es igual. Fíjate cómo está el mundo. El argumento de mamá, para quedarse con papá, en una situación tremenda, donde hay frío que se puede cortar en la casa cuando llega. Es ese que hay que aguantar. ¿Qué me cuento?
Pensamiento hay que aguantar, la pareja es esto, total, ¿qué más da? Y aprende a no mirar lo que sientes, porque cuando mires lo que sientes, dice, ni se te ocurra ansiedad. No mires lo que sientes, porque si miras el contexto en el que vives, lo vas a pasar muy mal. Así que mejor no mires. Así que cae en esa miopía selectiva en la que vive el ser humano para no ver lo que le duele. No voy a ser que le recuerde demasiado lo que le dolió. Porque como veis el mecanismo, no vuelvas a pasar por lo que pasaste. Haz lo que sea, aunque te vuelvas ciego. Total, ¿qué más da? Vamos a ver, vamos a ver a 60 años, ha trabajado en una empresa de seguros y esta mujer lleva 4 años con una ansiedad brutal, una ansiedad tremenda y unos niveles de obsesividad terribles, con lo que ella llama intrusos porque la aprendió de la psiquiatra. Tienes intrusos, como si tuviera 6 habitantes, tienes intrusos. Pero su intruso consiste básicamente en que quiero coger un cuchillo y apuñalar a mi marido. Básicamente ese es el pensamiento, esa es la imagen recurrente, básicamente la misma. 2 hijos, por supuesto, emancipados hace mucho tiempo, con nietos y esas cosas. Esta mujer está prácticamente jubilada porque el trabajo se lo permite y ahora mismo no tendría por qué tener ningún problema. Pero desde la pandemia tiene unos disparos de ansiedad de este calibre, tremendos, ciertamente muy magnificados por ella. Bueno, contesto. Esta chica tiene un padre, ¿cómo llamaríamos? Escasamente competente. Golpes parciales, pero sobre todo lo que más le dolía la comparación y el menosprecio. La comparación y el menosprecio. Esta chica durante toda su vida laboral está obteniendo ser la número 1 en el trabajo, la más eficaz, la más competente, la más rígida, la más todo, lo que lo ha convertido en una trabajadora compulsiva. Siempre olvidada de ella, la mejor madre, la mejor, pero eso sí, ella es la última de su propio reparto, nunca se ha ocupado nada de ella misma, como me cuenta su marido que viene a ella, que viene con ella después de 40 años de matrimonio. Ella, variando de nada, esta ropa, esta prenda, esta cosa para mi hijo, para tal, no tiene ni idea clara del concepto de diversión, ella no sabe lo que es divertirse, todo es para mis hijos, y resulta que va y se jubila. Y antes en la pandemia quedó bastante aislada. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Ahora qué hago con mi vida? Toda una vida de esfuerzo para los demás, con la idea latente por pensamiento mágico. Algún día quizá en mi imaginario mi padre dirá, qué buena has sido, por fin, hija, no te comparo con nadie. Porque eso es lo que hay detrás, como un día me confiesa. Muere su padre la semana pasada. Dice, qué curioso, porque no he sentido nada. Claro, esto me dio lugar a que sintieras algo. Cuando le digo, es curioso, vamos a hacer una cosa, cómprate un peluche grande, y coges todos los días y le das 40 cuchilladas. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Sí, hombre, te daré 40 cuchilladas. Pero mira al marido y se compra un peluche y le da 40 cuchilladas. Dice, oye, ha bajado bastante la tensión. Digo, sí, ¿qué cosa me acuerdo? ¿Y por qué será? Pero, ¿a quién quieres darle realmente las cuchilladas? Oh, es que nunca me quiso mi padre. Y entonces, como todos los enfados contenidos, salen en forma de obsesividad y dan vueltas y rum y taladran la cabeza. ¿Y qué hago para no sentirlo? Me tomo una pastilla, o me voy a correr, o me hago con cualquier adicción, que eso siempre viene bien porque me hace olvidar. ¿Por qué? Porque si tengo que sentir lo que siento y verbalizarlo, me dice, cuidado, vas a volver a ponerte como entonces. Así que esto ha creado un centinela, el vigilante, el cuidador. Esto se ha convertido en nuestro cuidador. ¿Y cómo nos cuida? Diciendo, no vuelvas a repetir nada que te recuerde lo que eras, lo que fuiste o lo que pasó. Ya me encargo yo a través del disparo de ansiedad de que no vuelvas a acercarte. Por lo tanto, el miedo, el dolor está siempre latente. ¿Por qué? Porque este cerebro ha creado la idea y ha convencido a si vuelves a pasar por lo mismo, vas a volver a sufrir igual. Lo que pasa es que no se ha enterado que esto si pasó con 5 años, tengo 5 años, o 10 tengo 10 años. No se ha enterado que ahora tengo 30, 40, 50, no se ha enterado. Porque si vuelvo a hacerlo hoy con 30, 40 y 50, me doy cuenta de que hoy puedo vivirlo porque he crecido, pero es que no me atrevo, porque dice, ni se te ocurra, y va y me convence. Y entonces llena de argumentos para no vuelvas a ver nunca más a pasar por esto. ¿Alguna pregunta?
Porque son todas mujeres. Es que de cada 10 pacientes que tengo, 8 son mujeres. Pero voy a hablar de hombres. ¿Los hombres no tienen esos problemas? Sí, tienen los mismos. Le cuesta más reconocerlo. Vale. Lo que pasa es que vosotros además tenéis un añadido. Vosotros tenéis un añadido, que sois mujeres. En esta cultura, y además que sois más sensibles en esta y en cualquier otra cultura. Pero vamos a hablar de... Quería haber venido y me ha llamado que no podía porque le iba a decir que contara algo. La primera que voy a hacer que contar a alguien algo aquí, ¿no? Vamos a hablar de L. Esta viene de un país donde las mujeres todavía menos. Bueno, centroamericana, es ingeniera, pero por obligación de papá, que quería una ingeniera en casa. Así que nunca ha querido ejercer la ingeniería. Es más, ni siquiera lo dice. Viene aquí y la conozco a través de un paciente. Es la novia del país. Este paciente es un chaval adoptado. De una violencia tan extrema, que por supuesto es de los que no mires a nadie, que te sacude y te sacudo. Que un día concreto, le dio con la cabeza en la pared y quedó conmocionada. Estuvo varias horas sin sentido. Pensaba que había hecho, por fortuna se recupera, pero aún así, durante meses, claro, a lo mejor hizo sin querer, a lo mejor tal, no tengo que ponerme con él así. No dijo basta. Así que durante un año, como que cuando separas a dos gemelos, rompiendo, hasta que por fin decide, ya, sí, eso, me lo dejo. Claro, pero es que resulta que el padre era igual. Y resulta que sus hermanos, estamos hablando de un país centroamericano, han asumido el papel de papá. Y ahí las chicas, además, son, pues, como diría yo, menos. Luego hablaré del milagro de esta chica. Porque esta es una de las que ha hecho milagros, ¿eh? Bueno, vamos a ver, este es uno de los casos más enrevesados que he visto nunca. Y mirad que en tantos años he visto muchos casos. Vamos a hablar de A. Alberto, ¿por qué me doy permiso para decir el nombre? ¿No sabéis quién es? No, di mi nombre, sí. Qué generosidad tenéis. Es increíble lo que hacéis, ¿no? Yo sé que no os dais cuenta, pero no os damos cuenta de nada, ¿no? Pero cuando decís, no importa, cuenta mi historia, hay un altruismo, me encanta emocionarme con vosotros, de verdad, como ahora mismo, ¿no? Hay un altruismo ahí que sirve para algo. Bueno, Alberto viene de un psiquiatra que le ha dicho que va a ser un enfermo psiquiátrico de por vida, con una medicación de un nivel extraordinario que le cuesta incluso razonar con una cierta regularidad. Tiene otro tipo de... Anteriormente los llamando antipsicóticos, que es una cosa demasiado fuerte para lo que le pasaba a este chaval. Bueno. La firme creencia que está loco, contesto. Un tío que está en Alonso Vega de por vida. Sabéis que es un sanatorio psiquiátrico del... Un hermano con un diagnóstico de esquizofrenia, una hermana que tiene 3 hijos de 3 maridos, de 3 parejas distintas, entonces en 3 o 4 años, una cierta inestabilidad afectiva, como veis, ¿no? Y unos padres a los que, cuando le pido que me haga un relato, años después, algo, vas a escribir a tu madre y a tu padre cómo te has sentido. Te echaba unas oscilaciones tremendas. Y entonces resulta que me escribo una carta con las experiencias de niño y os aseguro que he visto muchas cosas en esta vida, pero no he visto nunca nada como eso. Os pongo un pequeño ejemplo. El niño vomita. Un bebé. Le coloco en la encimera con la boca abierta y le meto el vómito. Por poneros un ejemplo. Es que esas cosas pasan, a lo mejor en el piso de arriba. Este es el mundo que hemos creado. Y entonces ese chaval me va contando, es que, a mí que va recordando, es que cuando yo tenía 6 o 7 años iba a las casas de mis amigos y veía que los padres se hablaban bien, se entendía, incluso se hacían mimo, me iba y no sabía por qué me iba. No quería verlo. Este creó un mundo imaginario, tan imaginario, que a los 22 años le dice una psiquiatra, una compañera mía, le dice, oye, supongo que por provocar una reacción, a mí mis padres me abrazaban mucho, ¿y a ti? Y en ese momento se le derrumba entero. Todo su mundo se derrumba y tiene una depresión de 2 años. 2 años, pero 2 años absolutamente zombie. La construcción que he hecho
para poder sobrevivir, que esta me dice construye algo para poder sobrevivir, es que el mundo es esto que yo veo, vivo una fantasía permanente y un día me la quitan. Después de la carta, tiene los 10 días, lo recuerdo, los 10 días más hermosos de mi vida. Iba, salía con mi hijo al parque y era feliz. ¿Por qué? Porque estaba con mi hijo en el parque. Porque hay sol y hay luz y me sentía como supongo se siente la gente porque él está siempre bajo el agua de la depresión. 10 días maravillosos. ¿Y entonces qué sucede después de 10 días maravillosos? Alguien le cuenta que ha muerto no sé quién y vuelve a aflorar todo el miedo. El miedo ahora es, pero después de tanto tiempo encuentro la libertad y ahora la muerte me la puedo quitar. 6 meses de depresión, ya no tanto como antes. Por tanto, su subida es esto, bajo, ¿por qué? Porque cada vez que llega aquí se asusta por si se lo quitan. Así que me lo quito yo mismo. Tremendo. No he visto nunca una construcción de una realidad alternativa de este nivel. Tremendo. Y claro, cuesta tanto mantener una afición de estas que es muy frágil. En cualquier momento se me cae. ¿Alguna pregunta? ¿Os queda claro? ¿Cómo funciona el guardián? Porque es capaz de cualquier cosa. No os podéis imaginar la creatividad que tiene esta sociedad. La compulsión tremenda, no te acerques a lo temido, que fuerza a través del miedo una creatividad increíble para no verlo. Es fascinante, ¿no? Todo lo que yo creo que me salva del miedo, me da miedo. Toda la vacuna que me he puesto contra el miedo es el propio miedo. He construido una cárcel cómoda para no salir, una cárcel cómoda. Y vivo ahí. Vamos a ver el caso de A. Ese caso ya hablé en otra ocasión. A está aquí. Yo sé que no le importa que diga, por eso es de las personas generosas que hay en esta vida. Conté en aquel momento que aquí tenemos una madre peculiar. Es que trato de ser amable. Golpes, menosprecios, una sensación de abandono total y un padre que compensa al lado pero que tampoco puede poner límite o no lo pone. Dejando detrás otras variables, esta chica que me contaba, es que para mí lo mejor es pasar desapercibida. Claro, mejor no. Si no estoy, no sufro castigo. Pasa desapercibida, no destaques nunca. No conectes con tus talentos. Puede ser un problema. Tus talentos pueden ser un peligro. Pasa de puntillas por la vida. Y entonces, hasta hace poco, su trabajo, un trabajo corriente, muy por debajo de sus capacidades, es lo único a lo que se puede aspirar. Y entonces, ante la posibilidad de perder ese trabajo, genero mucha angustia. Me llevo muy mal con mi jefa, genero mucha angustia, porque es lo único que tengo, porque la única expectativa me lo dice mi creencia, yo no valgo más que para esto. ¿Y si lo pierdes? Tengo la angustia servida, ¿no? Porque es esto o la nada. Y entonces un día se despierta. Y resulta que uno puede hacer mucho más que todo esto. Pero fijaos qué curioso. Ha aprendido que solo puede hacer algo si está a la sombra de alguien, de una empresa, de alguien, por ella misma no. Porque le dice, tú sola no puedes, escóndete. ¿Qué vas a hacer? Ponte a trabajar para alguien, haz lo que sea, si esto no da para más, no das para más, así estás a salvo. ¿Os dais cuenta que toda nuestra creatividad como seres humanos está debajo de nuestro miedo y que es el que marca la medida de lo que somos? El miedo. ¿Alguna pregunta? Me hace preguntas, hombre. Tengo un monólogo aquí tremendo. Ya sé que sois un público entregado, pero hombre, decir algo. ¿No tenéis alguna duda? ¿Me queréis plantear algo? Ese núcleo es el que, digamos, cuando más o menos nos hemos recuperado, es cuando salta la alarma. Sí, porque vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver en la segunda parte cuando veamos los milagros, que sois aquí, estáis haciendo milagros algunos, ¿no? Fijaos lo que ha construido. Ha construido una zona de seguridad, pongamos que es así de pequeñita,
Y me ha convencido, porque ha utilizado toda su inteligencia para convencerse que lo mejor es no salir. Así que fijaos, utilizo la mitad de mi potencial creativo para estar donde no quiero y la otra mitad para justificar y convencerme que es donde mejor puedo estar. Si un día yo me atrevo a salir de aquí, a tomar decisiones para salirme de fuera de la zona de seguridad, me genera una ansiedad brutal. La forma en que se defiende es con ansiedad y obsesividad. No te muevas, no te muevas. Pero recordad una cosa, la enfermedad mental es directamente proporcional en su intensidad a cuánto me alejo de mi alma. Así que cuanto más me alejo de lo que soy, más enfermo estoy. Y esto propicia un alejamiento total. Porque en base a circunstancias que me ha tocado vivir, dolorosas, he creado un sistema de no te muevas que no tiene nada que ver probablemente con mi vida. Y la mayor parte de los seres humanos de esta tierra habitamos aquí, en sitios como este, de mayor o menor medida. ¿Esto se entiende? Nadie quiere que le hagan daño, nada. Claro. Pero fíjate bien, porque me ha dicho que si salgo de aquí voy a sufrir daño y me ha convencido. Y además yo que soy de un fácil convencer, pues está bien aquí. Y entonces todo lo que yo soy capaz de hacer se queda una mera posibilidad, como mucho una idealización que a ser posible no se cumpla nunca. No voy a ser qué. Así que claro, vivimos colgados de sueños cuando tenemos mucho miedo. Cuando la insensibilización ha sido muy alta por el daño, vivimos colgados de sueños. ¿Por qué? Porque convertimos la capacidad de sentir anulada y empequeñecida en una capacidad para vivir, o sea, para recrear mentalmente historias, que a ser posible no vamos a vivir porque el día que la viviéramos, si es que se puede, que nos vamos a poner trampas para no hacerlo, ¿cómo justifico lo que he hecho? ¿Cómo justifico mi estancamiento de por vida? Bien, ¿se entiende esto? Ahora voy a hablar de los otros. Estos mismos, los que habéis trabajado mucho, porque es una cuestión de tiempo, ¿no? Concretando esto, básicamente, los que no pueden decir basta en ese estado, no son que no decir basta, es que están en un estado. Nosotros somos mucho más de lo que queremos ser. En el momento que nos ponemos un apellido en forma de adjetivo, hemos dejado de ser otra cosa. Nosotros construimos la realidad, no somos esa realidad. Y cuando he visto esto tantas veces, os aseguro, construimos la realidad que queremos. Entonces, las personas en este estado generan pensamientos autolimitantes que dan una explicación somera, simple, muy básica, no de lo que son, sino de lo que tienen que hacer para sobrevivir. Insensibilizados ante el dolor y, por tanto, ante todo tipo de sentimientos, con tendencia a la ensoñación en forma de idealización, llenos de sumisión o de resentimiento, con altas cargas de obsesividad, con una gran tendencia a las somatizaciones, encogidos, abrumados por su propia vida y con gran tendencia a estados depresivos y ansiosos. Como parte de la naturaleza. Es que yo soy esto. Mirad, cuando alguien llega en este estado, no es así, en ese estado, y veo en su mirada, como en este chico, una luz increíble. Acordaos, el daño es mayor cuanto más sensible soy. Por eso las mujeres tienen más daño, porque sois más sensibles. Y porque en general, tenéis menos tendencia a blindaros. Eso es más propio de varones. Al fin y al cabo, la testosterona ayuda mucho, ¿no? Cuando veis llegar a alguien como esta persona, o como esta, seres luminosos, ¿eh? Se puede ver, entrever en sus ojos la luz que llevan dentro. Encogidos así. Qué dolor, ¿no? Bueno, queda claro entonces cómo se la gasta el guardián. A ese con el que nos hemos identificado, ese al que decimos yo soy esto, ese que me ha convencido de que esta soy yo. No, hombre, no. No, hombre, no.
Es un simple recurso de un cerebro extraviado que ha aprendido a protegerse y que ha confundido un sistema con una persona. Podemos llegar a entrever, a intuir que esto está funcionando así, lo podemos llegar a ver, aunque se hace un esfuerzo. Algunos están trabajando, ya lo habéis visto, lo tenéis muy visto, habéis reconocido muy bien al guardián. Y estáis empezando a despedirle, porque vaya ocupa que tenemos en casa, ¿no? La creatividad está aquí, expoliada por un sistema biológico favorable. No tiene límite. Pero este te dice, no te muevas, que puedes sufrir mucho daño. Bueno, segunda parte. Vamos a hablar de los otros. Algunos de ellos estáis aquí, ¿no? Estoy utilizando un rotulador que marca demasiado, pero bueno. Vamos a ver algunos casos para que veamos los componentes que se empiezan a desarrollar. Están ahí, ¿eh? Están ahí. Es que no lo vemos porque el miedo lo tapa todo. Porque el miedo lo tapa todo. Y tenemos la talla de nuestro miedo, ¿no? De nuestra vida y talentos, y varía de nuestro miedo, la talla del miedo. Pero ¿cómo puede ser? Recordar que ese miedo es el miedo que tiene millones de años y que es verdad que nos ha hecho sobrevivir como especie durante miles de años. Pero, hombre, está un poco trasnochado. Una cosa es tener miedo a un león y que tengo que correr porque va y tiene hambre y me puede comer. Y otra cosa es que tengo miedo a mi jefe porque va y me mira mal. Pero es el mismo miedo con la misma intensidad. ¿Veis el despropósito? Entonces, crecer como seres humanos es dejar el miedo del mono, del primate, un poco más atrás, porque estamos muy por encima del miedo de un mono. Pero no, como veis, estamos todavía a la altura del miedo del mono. Quizá por eso el ser humano sigue siendo ser humano y no es un ángel. Todo se andará dentro de otros 10 millones de años o así, porque al paso que vamos no va a ser fácil, ¿no? Bien, vamos a ver qué hacen las personas que hacen grandes cambios. Vamos a ver L. Centroamérica, ¿os acordáis? Esta chica, cuando deja a este señor, por fin, con una tenacidad encomiable, esta chica quiere trabajar en el ámbito de la salud dental. Tiene dos trabajos, uno en un cementerio, en una maquillando cadáveres, cosa... Bueno, tiene que trabajar. Y otro trabajo, dos trabajos, y además estudia. Estudia y estudia y estudia porque tiene muy claro lo que quiere. Y la desaniman, déjalo, sus amigas, que si estás trabajando, déjala. No. Tiene muy claro lo que quiere, está dotada del don de la constancia, seguramente espoleado por la desesperación, pero tiene la constancia, es decir, permanece en el tiempo y ha aprendido algo fundamental, que los procesos de cambio en los seres humanos llevan un tiempo. Proceso es cambio en un tiempo, y lo tiene muy claro. ¿Y qué hace? Estudia, pero no solamente estudia lo que está estudiando, le interesan un montón de cosas más. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a interesarse por la vida, cosas como esta que estamos haciendo aquí. Es decir, hace lo necesario para incrementar la conciencia. ¿Y por qué es tan importante incrementar la conciencia? Porque si yo vivo en un mundo de certezas en lo cual mi pequeña vida está llena a la mitad porque mi novio no quiere, porque mi hijo no sé qué, por lo que sea, si esto es el 50, el 40, el 30% de mi vida, en la medida que voy incrementando la conciencia y voy adquiriendo nuevos conocimientos, esto cada vez tiene menos peso. Y cuando mi conciencia es muy grande, esto tiene un aspecto residual porque ya no ocupa lugar. Porque he llenado esto de significados. Aquí no estoy aprendiendo a tocar un piano o un violín, que está muy bien, o aprender matemática, que esta forma parte de la conciencia, y que estoy aprendiendo qué me lleva a vivir, qué es mi vida, qué soy como ser humano, qué es una persona. Porque esas preguntas, que me contesta una pregunta, surge otra, pero me llevan lejos. Cada vez que me responde una pregunta de esa naturaleza, voy más lejos, algo en mí ha crecido, y esto es cada vez más pequeño. Esta perilla ocupa un pequeño instante en un desván. Porque fijaos, cuando se incrementa la conciencia, qué maravilla. Ante una situación determinada, me dice mi cerebro, solamente hay el camino A.
Pero cuando empiezo a ser consciente, esto es automático. Yo soy el que hace el camino, yo no soy otra cosa. Pero cuando se incrementa la conciencia, surge aquí arriba alguien que observa. ¿Os acordáis de la enciclopedia de los mayores? El ojo aquel que ahí, el ojo de Dios, ¿os acordáis? La vieja enciclopedia de Álvarez. Bueno, cuando hay aquí alguien o algo dentro de mí que se da cuenta que una situación, voy al camino A, ¿quién se está dando cuenta? Eso no estaba ahí antes. ¿Quién se da cuenta? Y resulta que descubre que uno tiene dentro a alguien que observa, alguien que no es que hago el camino, alguien que no es el de siempre, que hace el camino A. ¿Y esto qué es? ¿De dónde ha salido? ¿Dónde estaba esto? En la medida que se va incrementando esa conciencia, gracias a que adquiero conocimiento ya aplicado es igual a conciencia, me voy dando cuenta que además de A, puede que exista B, o C, o D. Y cuanto más grande la conciencia, menos fuerte es el automatismo y puedo cambiar en función de qué, de lo que necesito hoy, no de lo que me dice mi viejo cerebro que dice solamente existe A. ¿Veis, por tanto, la importancia capital de adquirir conciencia? Aquí, si estamos aprendiendo algo juntos, pues esto es un poquito más de conciencia, un gramo más en la balanza de lo que descubro. Porque mañana quizás surge un automatismo de los que tenemos todos los días instalados y te pregunta, oye, espera, ¿qué oí el otro día? ¿Habrá otra forma de entender esto? Y entonces salgo de aquí, por un momento, salgo y miro qué estoy haciendo, y por miro lo que estoy haciendo, por qué estoy haciendo, para qué hago esto. Y entonces empiezo a abrir un camino explicativo completamente distinto. ¿Veis, por tanto, que cuando se incrementa la conciencia, adquiero libertad, porque abandono la seguridad del miedo? Por eso es tan abismal y tan difícil, porque cuando me salgo de la alfombra de mi seguridad y piso, Dios mío, es un abismo. No, el suelo está fuera. De hecho, el suelo de verdad está fuera. Esto es un espejismo. Así que vemos que tienen constancia y conciencia. ¿Y qué más cosas? Esta chica que os cuento, L, hoy, después de unos estudios de un alto nivel en su especialidad, dirige un grupo de 6 personas en una empresa puntera. Y vino el otro día a verme, a contármelo. ¡Qué maravilla! ¡Viene a contármelo! Vienes a contarme tu éxito. Me encanta que me contéis estas cosas. Dejo atrás las limitaciones. Ha puesto firme a los hermanos. Ha puesto un límite claro a su madre. No quiero que me hables más de mi padre. Ha puesto límite a su jefa. Y se está pensando si será una empresa extranjera que le ofrece un puesto más alto. Y ha hecho algo increíble. Un viaje sola. No pensaba que podía hacer un viaje sola. Ha cogido un tren y ha hecho un viaje sola. Y se ha sentido muy bien porque ninguno de los miedos tú tienes que ir acompañado siempre porque no vales, tiene que ir acompañado por un hombre, resulta que se ha cumplido. ¿No es fantástico? Bueno, ¿y qué más cambian en estas personas? ¿Lenguaje se escribe con G o con J? Ostras. Tiene un lapsus tremendo. ¿Y por qué cambia el lenguaje? Oh, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Esta chica, como este chico, Alberto, el lenguaje que emplea hacia sí mismo ha sido siempre, soy un desastre, estoy loco, esto es una pena, qué torpe soy. El lenguaje que empleo para describirme es el que aprendí porque también me siento seguro cuando digo eso, porque al fin y al cabo estoy siendo leal a lo que me han contado que soy, y mientras soy leal a lo que me han contado que soy, estoy seguro. Claro, si me lo decía mi mamá y mi papá, que querían para mí lo mejor, ¿no? Mientras me sigo definiendo así, estoy en el territorio conocido. Entonces, suelo pediros que hagáis una tarea. Mirad, a ver, ¿qué os parece si una libretita a tal fin vais poniendo al cabo del día cada vez que os decís una burrada, cada vez 7:15 de la tarde, me he dicho que soy idiota, incluso si tenéis el contexto, y entonces resulta que me traen el día siguiente 20, 30 anotaciones al día? ¿Qué efecto produce el lenguaje, teniendo en cuenta que está absolutamente vinculado con el sentimiento? ¿Qué efecto produce que me diga al día 20 o 30 veces eres idiota o tonto, torpe o no vales? Pues hombre, es la dosis del chute diario para seguir creyéndomelo.
Sí, pero fíjate, porque este contexto es un contexto bastante libre, pero no sé si puedo decir más cosas. Bueno, ya, me voy a atrever a decir cosas, ¿no? Una vida. Si yo nazco aquí, yo puedo atribuir la mayor parte de las grabaciones que tengo, seguramente a la etapa más temprana de infancia, adolescencia menos, la etapa adulta es más difícil porque, hombre, hay un montón de experiencias vividas que de alguna manera generan un contrapeso. Claro, si yo no encuentro aquí, me vengo aquí a buscar en mis viejas heridas este tipo de grabaciones, bueno, es que puede que esté antes, ¿eh? Pero esto no sé, bueno, si queréis hablamos un poco de esto, pero eso puede que esté antes. Antes de puede ser en el periodo de gestación, como en el caso de B, que ha oído, ha sentido, ha percibido por parte de la madre, vas a ser un incordio, niña, necesario, pero un incordio. Claro, si hasta los 4 o 5 años de edad un ser humano no genera sentimientos propios, los sentimientos que tengo a esta edad son los de mamá, porque son los que he vivido, me he identificado absolutamente con ellos. Por lo tanto, si yo he vivido lo que sea, y mamá no va a confesar nunca eso, salvo en este caso una mujer muy dispuesta a decir lo que pensaba de su hija, bueno, pues entonces yo arrastro pensamientos con los que me he identificado y sentimientos que no son míos, pero puede venir de antes. Pero todo el mundo no está dispuesto a pensar que esto puede vivir de antes. Yo sí, porque he vivido esto. He tenido la inmensa suerte de tener experiencias aquí. Pero, bueno, no me salgo de contexto y vamos a quedarnos dentro de lo razonablemente razonable, ¿no? Vale. La mayor parte están en esta etapa, porque somos indigentes emocionales, hombre, somos tan pequeños. Vosotros cuando habéis visto la mirada de un bebé, la sonrisa de un bebé, si os llega a emocionar, ¿qué os emociona? Fijaos que suelo decir en estas charlas que si algo de lo que decimos os hace sentir alguna emoción es porque os ha tocado algo que está dentro de vosotros que tiene que ver con esto. Son registros, están ahí almacenados en la memoria, esa memoria que no vemos, esa memoria inconsciente, que de repente eso me toca, tiene que ver conmigo. No me recuerda, pero tiene que ver conmigo. Pero, ¿qué nos evoca en la mirada de un bebé? ¿Nos recuerda de dónde venimos? Porque si fuera eso, todo se explica. La ingenuidad absoluta, la candidez absoluta, la indefensión absoluta, lo que evoca un bebé, el enamoramiento absoluto que produce un bebé a una persona sensible, aunque no sea su padre o su madre. Nos habla de un sentimiento no condicionado por ese cerebro. Lo ha puenteado, está en otro sitio, está en otra cosa. Uno no reconoce ese cerebro en ese sentimiento. Porque en la medida que se va incrementando la conciencia, uno ve cosas que antes no veía, percibe cosas que antes no percibía y se coloca en un lugar en el que antes no estaba. ¿Dónde es eso? Por eso es muy difícil hablar de la consciencia porque cada uno está en una y donde una se perciben cosas que en la otra no se pueden ni siquiera imaginar. Es mucho más que aprender a tocar el piano. Bien, entonces, ¿por qué nos hacemos tan cuidadosos con el lenguaje? Porque sabemos el poder que tiene la palabra en nosotros y en los demás. Y puedo poner límites, puedo decir no, no quiero, basta. Y no me hace falta decir ningún tipo de improperio. Soy cuidadoso con el lenguaje porque es el poder que tiene la palabra. ¿Os acordáis en el Génesis, que es mucho más que un libro religioso? Lo primero fue el verbo. Y el verbo era Dios. Es decir, lo primero fue la acción que define una palabra. Lo primero fue el verbo. Por tanto, las palabras tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos y especialmente con lo que nos decimos, porque crea realidades. La realidad que hemos vivido es de las cosas que nos han dicho, las hicimos reales en nosotros. Así que no soy tonto o torpe. A veces hago tonterías y cometo torpezas. Yo soy el que construye mi realidad. Hago cosas, pero no soy esas cosas. Hago cosas. ¿Os dais cuenta la diferencia entre hacer o ser? Que lo hemos confundido. Somos infinitamente más. Somos el que construye la vida, el mundo y la propia interpretación que tenemos, no una simple interpretación. Hemos confundido la novela con el autor o el autor con la novela. No, el autor es mucho más que lo que escribe. Y eso nos da una percepción. Por eso cambia el lenguaje. Por eso nos hacemos más cuidadosos con el lenguaje, mucho más. Por eso ahora, esta lista de nombres que he puesto aquí
son más cuidadosos cuando hablan de sí mismos, por lo menos que los que le veo. Y cuando hablan de papá y de mamá, ya hablamos de otra manera, aunque hayan sido crueles o brutos. ¿Qué más cosas pasan? Una cosa fascinante que veo en casi todos los casos. Oye, que estoy poniendo orden en casa, ¿y eso qué quiere decir? Que estoy tirando un montón de cosas. ¿Y eso? Pero estoy tirando incluso libros que tenía de mi infancia, el cuaderno de notas, juguetes que tenía de no sé cuándo. Entonces, siempre hacer una limpieza. Es una cosa tremenda. ¿Cómo me da por hacer? ¿Por qué? Porque estoy empezando a deshacerme de todos los elementos asociados a... ¿Os dais cuenta que cuando uno pasa a su casa, a una casa antigua en la que haya podido vivir cosas, a casa de los padres, quien sea, ya antes de entrar al portal se van aflorando recuerdos asociados a sentimientos y aparecen emociones. Se aparece una película de algo que no conoces. Imaginaos que lo que tengo es un montón de condicionantes adversos, o aunque sean favorables. Cuando estreno una vida nueva, si estoy yendo pendiente de gatillazos al pasado. Pero no solamente empiezan a hacer limpieza de objetos y cosas y avalorios, no. Empieza la limpieza de su vida, de su cuerpo. Empiezan a decir, bueno, me estoy alimentando mejor, me he puesto a hacer ejercicio, ¿por qué? No sé. Ni siquiera saben explicarme, forma parte de poner orden en la vida, orden en la vida. ¿Por qué? Porque antes vivían en enormes bandazos vitales. Que me deja mi novio, que no sé qué, bueno. Hombre, una zona mucho más segura, mucho más capacitada para hacer cambios, está aquí en medio. Es suficiente estos bandazos para hacer grandes cambios, pero no esto, porque esto es desquiciante. Esto es vivir en el desorden, en el caos. Y entonces empezamos a limpiar la casa, hacemos cosas, cambiamos y no sabemos por qué, pero hay un sentimiento que comienza a trasladar fuera de mí, porque quiero que todo sea un reflejo de mí, y ese mí empieza a tener peso. Y entonces antes, que yo no era capaz de decir basta. ¿Por qué? Porque le atribuía a lo que tengo que decir basta este tamaño y a mí me atribuía este. Claro, porque es así como me veo, ¿no? Cuando empiezo a decir no, es porque a este le he hecho más pequeño, a mí me he hecho más grande. Y ahora hay algo en mí que merece la pena decir no, hay algo en mí que merece la pena ser protegido. Ya no es el viejo cero que me dice, oye, aguanta, traga, no. He hecho una actualización como en Windows. Ahora no. ¿Qué sucede cuando empiezo a darme esta importancia? ¿Qué sucede? Cambia la perspectiva, la vida, el punto donde miro las cosas. Soy otro u otra. Y cuando veo este salto, que empieza por una serie de etapas, de repente empiezo a enfadarme cosas que antes no me enfadaba. ¿Por qué? Porque recupero la sensibilidad. Eso que antes era un peligro, porque la sensibilidad me lleva al dolor. Pero cuando tú, por ejemplo, te vas haciendo grande, ¿verdad? La gente te critica. Por supuesto, claro. ¿Qué esperabas? ¿Te voy a poder fácil? ¿Y sabes por qué te critican? Porque estás rompiendo un equilibrio que había, donde tú probablemente estabas en la parte de abajo de la sartén. Y lo siguiente, muy bien, como me alegro que me hagas esa pregunta, lo siguiente que me la has evocado tú es, empieza a darme igual la opinión ajena, que es el elemento más importante de la sabiduría, que me da igual. Pero ¿acaso estoy legitimando a estas personas que tengo alrededor, tan condicionadas como yo, tan hechas pueblo como yo, a que me den un criterio sobre mí? ¿Pero qué tenéis vosotros por encima de mí para escucharme y darme consejos que no os pido? No a la opinión ajena. Pero, ¿de verdad conocéis a alguien, en serio, que esté legitimado para enseñaros a vivir? ¿Pero conocéis a alguien de verdad? Presentarme, pues no conozco a nadie que haya tenido, que esté ni siquiera en el segundo de preescolar, de esto, de la vida, si no salimos de primero. Si por eso estamos aquí, pues no salimos de primero. Pero ¿de verdad conocéis a alguien a que decir, joder, qué bien, oye, qué vida llevas, eres un tipo feliz, fantástico, qué bien lo estás haciendo? ¿Conocéis a alguien que tenga ese orden en serio en su vida? Pero si estamos puros aprendices de la nada, si vamos a trompicones, si fijaos dónde estamos, con el poder que tenemos, Dios mío, ¿dónde estamos? Conciencia, constancia, lenguaje, cambio de lenguaje, limpieza. Hay una cosa interesante que aparecen también, y es algo que va a ser muy fácil que entendamos porque estamos todos aquí. Si nosotros nos hiciéramos una analítica
en una situación normal de la vida, es decir, la que vivimos habitualmente, podemos observar una cosa, que probablemente hay índices que están un poco altos, quizá un poco más de presión arterial, quizá un poco más de leucocitos o glóbulos rojos y este tipo de glóbulos blancos y ese tipo de cosas. Es decir, hay un estado de alerta permanente en el sistema inmunológico, un estado de alerta pero muy sedente, muy normalizado. ¿Y por qué? Hombre, cuando... O todo lo contrario, muy bajo el sistema inmunológico, porque he llegado a la conclusión, mi cero, que no merece la pena defenderse, ¿no? Si la vida normal por sana, no por norma, que aquí como veis la norma pues deja mucho que desear, en una escala de 0 a 10, 10 la mayor crispación de esta vida, está muriendo mi hijo, o sea, algo así. Si esta escala es lo normal, por aquí 0, pues hombre, en una sociedad como la nuestra, occidental, muy crispada y demás, pongamos que nos movemos aquí, con sus altibajos día a día. Pero cuando mi sistema cerebral me está protegiendo siempre de algo que ni siquiera existe, todo mi sistema está aquí arriba. Pero se ha normalizado. Es que yo vivo siempre ahí, yo vivo siempre en guardia, porque mi cerebro me dice, cuidadito, no te muevas de donde estás, cuidadito, que está lleno todo de peligros, que no se muevan de cuerpo a tierra. ¿Qué sucede si he normalizado durante toda una vida esto? Que no sé, que esto no es normal, es mi normalidad, pero una normalidad insana. ¿Qué suelen hacer las personas que cambian? Eso es que algunos estáis aquí, qué bien que estáis aquí. Entonces, les da, mira tú, hago meditación, y eso, no sé, hago por ello, hago yoga, hago un poco más de deporte, reflexiono más, me tomo tiempo para estar a solas, y eso es que ha dejado de darme miedo a la soledad. Claro, porque acuérdate que si estás solo, se encienden las alarmas, no te estés solo nunca, no voy a ser que tu memoria te recuerde lo mal que te sientes. Recordar que una persona que utiliza cualquier tipo de droga o anestésico, varios de los muchos que hay por aquí, no lo hace para sentirse bien, lo hace para sentirse menos mal, porque se siente mal siempre. Entonces, ¿qué sucede? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el estado de mi cuerpo está recordándole permanentemente al cerebro que estoy en estado de alteración. Mi cuerpo está tenso siempre porque ha aprendido a estar tenso siempre. ¿Qué pasa entonces cuando? ¿Qué pasa entonces cuando comienzo a hacer meditación o lo que queráis, cualquiera de estas disciplinas, este chichi, o lo que queráis, todas estas cosas que aquietan mi cuerpo, me permite tomar contacto con un estado de quietud? Que esto baja. Y si esto baja, entra un territorio totalmente desconocido, que yo no conozco, que es que se puede vivir con más quietud. ¡Ostras! Y me meto yendo en el peligro y descubro que no pasa nada. Y cuando descubro que no pasa nada, entonces se me cae el chiringuito y entonces mi inconsciente suelta. ¿Por qué? Porque ya por fin le dice el cerebro inteligente, oye, déjame a mí, yo ahora voy a servir para protegerme, no hace falta que me incordies tú. Te agradezco mucho lo que has hecho, pero ya vale, que la guerra terminó hace mucho tiempo. Y claro, conoce ese tipo de disciplina y otras muchas cosas que se pueden hacer, regresiones al pasado para donde viene, otras muchas cosas que se pueden hacer. Si esto baja a un nivel razonable, comienzo a moverme en ese ambiente razonable que no está ya exento de extremos. ¿Y sabéis qué pasa cuando este territorio se hace cómodo? Que ahora tengo algo cada vez más valioso por lo que vivir. Porque empiezo a sentirme bien. Y ya no depende de nada. Es mi propio sentimiento ante la vida. Me siento bien estando a solas conmigo acompañado. Me siento bien porque he dejado de huir. Me siento bien porque tengo menos miedo. ¿Alguna pregunta con esto? Por tanto, bajar la alerta. Contar algo, decirme algo. Que es que... Me pregunto una cosa, porque tengo claro el bloqueo, ¿no? Estar quieto, no te alejes, pero del otro extremo, que te empuje a una suicida siempre más riesgo, sea. Sí, sí. Porque la intimidad, o sea, déjate quieto, no te muevas, no hagas, pero hay la contraria, ¿no? La contraria es mucho menos frecuente, pero suele tener un tinte suicida. Es decir, cuando yo estoy saltando sin medida, estoy desafiando siempre algo, la motivación es otra, pero ojo, es volver a huir del desequilibrio. Huir en el desequilibrio.
Una persona que conduce a 180 por hora en una carretera, igual no tiene tanta prisa, ¿no? ¿Para qué lo hace? Para que una persona se toma al día 17 cosas o se pone 17 cosas. ¿Para qué? Cuando investigando con personas que andan ahí y rascamos para ver qué hay debajo, hay un dolor tan grande que este chute de adrenalina me da la sensación que siento. Y entonces vamos a ir, vemos el proceso, que esto lo hemos visto en alguna otra ocasión, y es importantísimo porque todo tiene que ver con cómo recupero esto, ¿eh? Vamos a ver, acordaos que decíamos que en el conjunto de estrategias que emplea mi cerebro para atenuar el dolor, una de ellas era crear pensamientos, crear creencias, otra era crear conductas y la otra era cómo maneja el mundo emocional, creando una insensibilidad. Esto quiere decir que, muy mal representado, tengo que hacer un curso de dibujo algún día de esto, sí. Esto quiere decir... No, me estoy quitando mis dotes artísticas, que son notables, como veis, ¿no? Bueno. ¿Pero qué quería representar? Una ameba, evidentemente. Bueno, vamos a ver qué hace el cerebro inconsciente, el cerebro primitivo, cuando hay mucho dolor. Los que estáis aquí, ¿algunos habéis hecho deporte? Bien. Bueno, Pasado. Hablando pasado. Deporte, habéis hecho deporte. Vosotros, cuando estáis tranquilamente sentados, podéis ver o podéis sentir que en general la mayor parte de la gente apenas se mueve el movimiento respiratorio, apenas se nota. Cuando no noto, cuando estoy respirando de forma un poco más forzada y estoy corriendo, por ejemplo, caminando un poco rápido. Claro, ¿por qué respiro con el ralentí puesto? El cuerpo necesita aire, sin embargo, respiro la mínima cantidad justa para mantener la existencia. Mira que todavía es gratis. Todavía. Quiere decir que si baja el caudal respiratorio, cosa siempre sintomática del miedo, ¿eh? Tú ves un bebé y ves o respira un bebé y su cuerpo es una ola de vida, entra y sale el aire, no pone límite al aire, está respirando, ocupa todo el abdomen, todos los pulmones del aire, no pone límite, pero en el momento que hay un miedo, una herida, se limita. Y eso es un registro arcaico, ¿eh? Si respiro poco, se me nota poco. Paso desapercibido del predador. Este viene del cerebro de millones de años, ¿eh? Bien. Respiro poco. Activo muy poco el diafragma. Como resulta que tengo menos respiración, la respiración está directamente vinculada con la sangre y por tanto con la sensibilidad. Se genera una zona anestesiada en la piel, como se puede ver, gracias no solamente a un calor respiratorio menor, sino que además hay unas tensiones que se cronifican en esta zona muscular, aquí detrás, y se quedan de vivir conmigo, y ni siquiera me entero porque es mi normalidad. Las tensiones de cronificación quiere decir que mi cuerpo está tenso y en alerta. Respiro menos, cuerpo tenso y en alerta, y una intención de llevar al mundo del pensamiento los sentimientos porque me recuerdan demasiado, ya me he insensibilizado. Lo que pasa es que yo no sé qué es mi normal. Esta es mi normalidad ahora, la de casi todo lo que estamos aquí con toda seguridad. Por eso recuperar la sensibilidad es tan importante. ¿Y sabéis cómo suele empezar? Viene con el enfado. Y de repente empiezo a estar cabreado, y yo nunca me he cabreado tanto. Y surge un enfado que estuvo siempre aplastado por mi miedo. Y el primer sentimiento que aparece para el del bloqueo es el enfado. A veces raro, extraño, no obedece a nada, exagerado. Después del enfado suele aparecer a la par la tristeza, porque ahora descubro lo que he vivido. Así que enfado, tristeza, me rompo en llanto, puedo estar llorando con la sensación de tristeza meses enteros y luego empieza a aparecer algo, la frescura en el sentir. Ahora siento más, además siento sin miedo a sentir. Esto tiene que estar acompañado, ¿eh? Porque todo esto está precedido de un despertar, y un despertar tiene que ver generalmente con alguna crisis. Y entonces, ¿qué se nota la diferencia entre las personas que despiertan de una manera y otra? Que si despierto y pido ayuda, estoy en un camino de humildad y por tanto me abro al aprendizaje. Si me atrinchero y me blindo, no hay nada que este despertar se mantiene en un estado latente de malestar permanente y desesperación, porque no tiene salida. ¿Alguna pregunta más?
el estado mental bajo, de depresión, de pena, baja también las defensas Absolutamente. del cuerpo y te Absolutamente. deja más propenso a enfermedades. Así es. Hombre, vamos a ver, como decía Hermes Trismegisto, así dentro como fuera, así arriba como abajo, si yo en mi mundo social no se pone límite a todo, es muy probable que mi sistema inmunológico no pueda poner límite a cualquier tipo de invasión vírica o bacteriana, pero es evidente. Vamos a ver, Dios tenga dado instrucciones a mi cerebro, no te defiendas. Y claro, entre otras cosas, porque no te lo mereces. Porque aquí, como veis, las personas que vienen viven un enorme desmerecimiento, porque ni siquiera se cuestiona si merezco más. Qué tremendo, ¿no? Ser lo que somos, algo absolutamente maravilloso que se contempla en la sonrisa de un niño, y mirad en qué nos convertimos, ¿no? Voy a contaros dos. ¿Queréis decir algo más? ¿Vas a decir algo más? ¿Ibas a decirme algo más? No. Voy a contaros dos historias para terminar. Estas tremendamente emotivas, ¿no? De esas que a mí me han enseñado mucho y espero que os sirvan a vosotros. Hace 3 meses tengo un paciente, vamos a llamarle J. Este chico lo conozco hace años, ¿no? Tiene ahora mismo 42, 43 años. Bueno, me cuenta una historia, convive con una mujer, con su pareja, de la cual tiene un hijo, que ahora mismo tiene 8 o 9 años, y bueno, pues un afecto, un andar por casa. Hasta tal punto que tiene de vez en cuando, de manera virtual, porque no hay que hacer algún escarceo, que se lo imagina con alguna compañera de trabajo, ¿no? Un día me cuenta, qué cosas me cuentan, ¿no? Que estando en el conservatorio con 8 años, tenía un profesor con la mano muy larga. Un profesor con la mano muy larga, que pasaba de la altura de la rodilla. Este chico, después de mucho tiempo, se lo cuenta a su padre, y la respuesta que encuentra, bueno, dijo, vamos a sacarte de ahí. Solo vamos a sacarte de ahí. ¿Sabéis lo más espantoso del abuso? Que venga acompañado de indefensión. Muchos años después, cuando su hijo tiene 6 años, qué historias, ¿eh? Están en la playa, su hijo está con 6 años desnudo y contempla un sujeto que está haciendo fotos. Se queda como desconcertado y al rato, cuando ya se ha ido, piensa, ¿pero qué he hecho? ¿Cómo le he puesto límite? Es que aprendió a que no hay nada que hacer. ¿Os dais cuenta? Aprendió que no hay nada que hacer. Incapaz hasta ese momento de poner límite, incapaz de amar, porque el daño mayor de esto es que no me atrevo a amar, porque ni siquiera me siento digno de ello, y porque amor está totalmente identificado con el daño. ¿Os dais cuenta? Una vida con una capacidad de amar apagada. Me encanta emocionarme con esto. Y entonces, los libros de texto dirán que esto no se puede hacer, ¿eh? De psicología, que esto no se puede hacer, no te puedes emocionar con tus pacientes. No hagáis caso, es mentira. Bien. Hace unos meses, lo mejor es que el hijo vea que hay unos padres que responden, que vea, mis padres me defienden, que vea que montan el cirio y que sienta que mira para atrás y está protegido. Si se puede, no siempre podemos porque mirad cómo estamos nosotros, ¿no? Y de dónde venimos, como por ejemplo este hombre, ¿no? Pero hombre, como hace un león. Eso es algo que también hace la sociedad. Sí. Taparlo por la vergüenza. Claro, y entonces puede más mi miedo a una vergüenza social que el cariño que tengo por mi hijo. Pero habéis observado algo que es tremendo cuando uno mira, ¿no?, en las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Qué sucede? Y se ve mucho en las familiares cuando el montante de cariño es este y el interés que hay detrás es este. Sí, intereses de todo tipo. Es que los seres humanos nos vamos por intereses, no por afectos, ¿eh?
Luego lo disfrazamos de afectos, pero cuidado, suelen estar muy contaminados. Y si no, nos miramos a nosotros mismos y vemos a nosotros mismos. Si no está ni bien ni mal, es simplemente aprender a reconocer lo que tenemos encima, porque eso nos va a ayudar mucho en la adquisición de conciencia. Si mi interés es mayor que el afecto, y no dudo que haya afecto, hombre, las decisiones que vamos a tomar van a ser al menos cuestionables, ¿sí? Al menos cuestionables. Pero estos somos los seres humanos, sí, es que somos esto, aquí y ahora, en este momento evolutivo somos esto, ¿no? Bien. Pues estaba con nuestro chico que hace 3 meses, 4 meses, esta mujer comienza a tener un problema de salud muy serio. Hay un bulto extraño en el cerebro. Viene a verme ella, como que quería conocerme después de 2 años de conocer a su pareja, y veo una mujer, tal y como había contado este chico, muy infravalorada por su propia familia, muy empequeñecida, muy incapaz de sentir que valía para algo. Es curioso, pero ¿sabéis la somatización básica de los trastornos en la cabeza? Tiene que ver con la desvalorización. Desvalorización especialmente intelectual, desvalorizarme, ¿no? Y entonces, esta chica empieza a enfermar rápido, muy rápido. La semana pasada está en estado terminal. Una semana anterior viene J, una de las sesiones más impresionantes que he vivido en 30 años. Tengo un afecto especial por estos chicos, ¿verdad? ¿No? Y me dice, ¿sabes, Ulises? La cuido, he pedido el trabajo permiso, estoy atento a ella. De los pocos momentos que tiene de lucidez, me mira con esa mirada. Y te digo que nunca he sentido un amor tan profundo, nunca. Murió ayer. ¿Y por qué os cuento esto? Nunca dijo basta a su incapacidad para implicarse en un sentimiento. Nunca dijo basta hasta a su miedo. Cuando me cuenta esto le digo, J, ¿te das cuenta dónde tenemos que llegar para despertar? Voy a contaros el segundo caso, ¿os apetece? Tuve una paciente, colega mía hace 20 años, una relación de pareja muy turbia, muy tormentosa, y por fin decidió marcharse y se fue a Bilbao a vivir allí. Y entonces, pues ahí ha estado ejerciendo su trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Tengo además como paciente a su hermana y a su madre, la madre de las dos, que tienen las dos historias muy rocambolescas, ¿no? Y entonces viene un día su madre y me cuenta, es que mi hija tiene un tumor muy complicado que vamos a ver tal, muy complicado de páncreas, muy complicado. Entonces viene a verme una y otra, se van allí a cuidar de ella y viene la semana pasada la hermana a contarme el final de la historia. Y es que cosas que tenemos que contar, por si sirven. Y bueno, la están atendiendo, esta chica está muy débil pero lúcida hasta el final. Y en el día final, que fue la semana pasada, le dice a esta hermana, con la que tiene muchos conflictos siempre, que se quede, y a su marido, mamá, no la dejes pasar, por favor. Sé que es su mejor intención, pero me crispa mucho. Bueno, están ahí las dos. Cogen la mano, uno cada mano, y les está haciendo un relato de cómo es su morir. Y van a dar cuenta. Estoy tranquila, está todo en paz, está todo terminado, lo dejo todo cumplido y todo terminado. Y mirad, esto con una voz muy trémula, me lo está contando ella emocionada, me está hablando de la hermana, cómo se está despidiendo, ¿no? Me siento tan en paz. Es hora de irme. Gracias por estar conmigo. Y me cuenta la hermana. Sentí la luz que nos inundó en la habitación. ¿La luz? Sentí la luz con que se llenó esta habitación, ¿no? Cuando las personas te cuentan algo vivido con una determinada intensidad y llega con tanta intensidad, es que hay una realidad tremenda detrás. No es, esta chica es muy poco dada a la sugestión. La conozco hace muchos años, ¿no?
La intensidad como vivió lo que allí sucedió fue tan enorme que se me aplicó en un curso de atención a enfermos terminales. Esta chica es azafata. Porque lo que ha vivido es tan intenso que ha visto la puerta del otro lado. Esto lo cuento fuera de guión. De estas cosas no suelo hablar. Pero la mirada de esta chica, la mirada cuando me cuenta esto, me habla de la mirada de la hermana cuando se despide, ¿no? Qué sensación de paz, qué sentimiento desconocido al tener una persona que sepa que has vivido, que tienes esa expresión, que has vivido. ¿Alguna pregunta? Está. Me hubiese preguntado, preguntarme algo, cualquier cosa. Por eso soy tan afortunado viviendo esto. Porque me hacéis saber lo que es el alma. Algo inconmensurable metido en un cuerpo lleno de miedo. Un cuerpo de mono. Y todo esto tiene un sentido y un objeto que se escapa del motivo de esta charla, pero ¿se ven? De eso se trataba. Porque si os removéis vais a haceros preguntas y entonces vais a adquirir conciencia. Veis aquí como si hubiera venido, os hago un relato sobre historia, ¿no? Pero mi intención es removeros, hombre. Sacudiros las solapas, despertar, ¿dónde estamos? Mirad lo que estamos haciendo, mirad qué mierda de vida vivimos. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿O no vamos sin más? Muchas gracias por vuestra atención. Dime. Quieto. Una pregunta van a hacer, por favor. Por favor. Fíjate, Elena, maestra. Eso puede ser para algunas personas, si es muy temprano, un motivo de desesperación de por vida, porque tú me estás describiendo una experiencia cercana a la muerte típica, solo que sin estar en una situación clínica, ¿no? He conocido esta semana dos personas, ya es casualidad, dos personas que me han contado una experiencia parecida. Mujeres, obviamente. Esto es así, ¿no? Vuestra sensibilidad puede conectar con eso sin tener que estar en una situación clínica de muerte clínica. ¿Por qué bien? Porque, hombre, volver cuando uno es pequeño es... De eso esto es el infierno. De esto es el infierno, viniendo de ahí. Pero venimos aquí para algo. Pero las personas que he conocido, yo tuve una experiencia de ese tipo con 10, 12 años, porque me ahogué en un río, en el Henares, cuando íbamos a bañarnos al Henares, cuando no había piscinas, hace muchos años. Pero os puedo asegurar que la vivencia, cuando empiezo a recordar, es que no hay palabras para describir lo que hay allá. Eso es lo que nos recuerda el bebé cuando sonríe. De ahí venimos. Por eso os sirve. Que tengáis buen día. Por favor.